La Selección Colombia, un equipo que siempre ilusiona a todo un país, pero que al final siempre decepciona a todo un país. Un seleccionado capaz de detener 50 millones de corazones en un instante. Y es que los colombianos siempre han demostrado un apoyo incondicional a su selección mayor de fútbol masculina. Sin embargo, a excepción del título de Copa América obtenido en 2001, jugando de local en un torneo sin Brasil ni Argentina, quienes decidieron desistir de la competición por razones de seguridad, la tricolor nunca ha logrado ganar un título en torneos FIFA, siendo su participación más destacada la última Copa América, en la cual perdió la final ante el campeón del mundo Argentina, para rematar por la mínima diferencia y en tiempo agregado, dejando la sensación entre los colombianos que se podía haber ganado esa copa, no solo por cómo se dio aquella final, sino por el excelente rendimiento de Colombia antes y durante la competición, llegando a estar 25 partidos invicta, ganándole a rivales históricos como a Brasil por las eliminatorias y a las grandes selecciones europeas de España y Alemania en amistosos internacionales. Incluso eliminando al 15 veces campeón de América, Uruguay, con pelea incluida. Aún así, los cafeteros no lograron conseguir el tan ansiado título en legítima competición ante las mejores selecciones de América del Sur invitadas, incluidas Argentina y Brasil, a quienes enfrentó con muy buen fútbol, pero sin la capacidad goleadora para definir el resultado a favor. Y es que a Colombia siempre le ha faltado definir en partidos y momentos clave, como aquella Copa América del 2011, en la cual Dairo Moreno se pierde un gol cantado, finalizando aquel partido por un amargo empate a 0, perdiendo la oportunidad de vencer al por entonces organizador y local del torneo, Argentina. Pasando de un gigante del continente a otro, vamos con Brasil, en aquella épica batalla en el Mundial del año 2014, en la cual Colombia no sería capaz de eliminar al local, más allá de la mano blanda del árbitro para sancionar las múltiples faltas de la verde amarela. Es evidente que aquella selección Colombia era superior que aquel Brasil, que dependía de Neymar, quien por cierto salió lesionado de gravedad cortesía de Camilo Zúñiga. Del era gol de Yepes, pasemos a la eliminación ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018. Un partido en el que Colombia salió indeciso, sin una clara convicción de atacar a los ingleses dirigidos por Southgate, empatando con un agónico gol de cabeza y quedando afuera por penales, con remate de Mateos incluido. De ahí al partido más importante de la Selección Colombia, la final de la Copa América 2024. Con disturbios, con colados y con desorden, con una tricolor que mostró mejor fútbol que el albiceleste, pero que no pudo levantar la copa, decepcionando de esta manera a todo un país que inexplicable y fervientemente ilusionado esperaba celebrar un triunfo ante el campeón del mundo, demostrando una vez más que la historia solo recompensa y recuerda a los ganadores. ¿Será acaso el destino el encargado de siempre relegar a Colombia al segundo puesto? ¿Será que los colombianos somos responsables de poner demasiado entusiasmo en un equipo de fútbol que nunca ha respondido? ¿Será que algún día llegará esa Copa América, ganándole la final a Brasil, a Uruguay o Argentina? ¿Será que llegará esa Colombia capaz de ganar una Copa Mundial de la FIFA, eliminando en el camino a las históricas selecciones europeas? ¿Podrá el seleccionado nacional entrar por fin al Olimpo de los ganadores y darle una alegría a 50 millones de corazones que le han apoyado incondicionalmente? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, en unas eliminatorias bien encaminadas, Colombia aún debe enfrentar a Argentina de local y visitante y a Brasil en tierras extranjeras. Más allá de lo que suceda, es evidente que para trascender el furor colectivo, los 11 jugadores que salten al campo a representar la tricolor deberán saber que lo único que importa es la victoria y que todo pensamiento que no vaya acorde será considerado un pensamiento derrotista, perdedor. Pues la época de aprender y mejorar ya pasó, desde los mundiales de Maturana hasta las clasificaciones consecutivas con Pekerman. Este no es momento para participar y ser un equipo más. Este es momento de ganar, solo ganar y siempre ganar. Marlon Andrés, Pereira Podcast, edición deportiva.